Buenas noches, les damos la bienvenida a la edición central de MB Noticias. ¿Cómo estás, Martín? ¿Cómo andas, Natalia? ¿Cómo andan ustedes? Tenemos una hora de información por delante y empezamos mirando hacia Fiscalía y un juzgado en particular. Exacto. La justicia condenó en proceso abreviado a 3 ex integrantes del Zunca como coautores de los delitos de apropiación indebida, estafa, asociación para delinquir y asistencia, cometidos durante un desvío de dinero del Fondo Social de Vivienda de Obreros de la Construcción. Se detectaron 193 transferencias no autorizadas a personas particulares por un monto que se supo hoy asciende a $1.200.000. Y el fiscal de Delitos Económicos y Complejos, Gilberto Rodríguez, aseguró que, textuales palabras, aparece de manera bastante sólida que parte de ese dinero iba para el financiamiento del Partido Comunista y del Zunca. En cambio, el abogado del Fondo Social de Vivienda de Obreros de la Construcción, Óscar López Goldaracena, denunciante en esta causa, dijo que de momento no hay pruebas como para decir que el dinero que se desvió efectivamente fue al sindicato o al partido mencionados. Bien, este es uno de los grandes temas del día, hay mucho más. Claro, ya mismo repasamos los titulares. En mensajes de voz a los que accedió MBD Noticias, el exdirector del Comcar, Darwin Taroco, en una charla con el barrabrava privado de Libertad, Erwin Coco Parentini, reconoció ser parte de la trama del caso del ex senador Gustavo Penades, imputado por múltiples delitos, en su mayoría sexuales y contra menores de edad. El presidente Yamandu Orsi se reunirá con la dirección del PIT-CNT el próximo 23 de junio. La central sindical le planteará a Orsi las prioridades programáticas que surgieron del 15º Congreso Ordinario. El directorio de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios anunció cómo afrontará los pagos de jubilaciones de julio, luego de que se postergara en el Parlamento la aprobación de un proyecto de rescate financiero para esta institución. El músico y luthier Fernando Lobo Núñez fue declarado ciudadano ilustre de Montevideo. Al menos 4 policías muertos y varios heridos es el saldo de los enfrentamientos registrados entre las fuerzas de seguridad y personas campesinas, seguidoras del expresidente boliviano Evo Morales. Un avión de la compañía Air India, con destino al aeropuerto londinense de Gatwick, cayó en una zona residencial poco después de despegar del oeste de India. Hay un sobreviviente y más de 260 muertos. Todas las ediciones de MBD Noticias, así como la programación de TV Ciudad completa, se puede seguir a través de la web de TV Ciudad, tvciudad.uy, y también a través del canal de TV Ciudad en YouTube. Además, pueden escuchar este noticiero a través de Uniradio, 107.7 de FM en Capital, y Cercanías, radio de la Universidad de la República, que también nos retransmite a través de su web, uniradio.edu.uy. Ahora sigue Natalia, porque llegarán los adelantos, como siempre, a esta altura, desde los móviles. Sí, Martín, vamos a ir ya mismo al contacto con Martín Duarte, que está en el Palacio Legislativo, para hacernos un adelanto de lo que va a ser una profundización de este tema que manejábamos en portada, esta condena a 3 ex integrantes del Zunca y la posible vinculación, hasta se puede citar, a 2 legisladores del Partido Comunista, Martín. Sí, Natalia. Martín, buenas tardes. Entre las declaraciones que brindó justamente el fiscal que lleva adelante la causa, señaló justamente que presuntamente algunos de esos fondos se derivaban justamente para el Partido Comunista y también para el Zunca. Y de las declaraciones de los 3 condenados aparecieron también los nombres de el diputado Daniel Diverio y el senador Óscar Andrade como implicados, o por lo menos que estuvieran en conocimiento de esta situación. Vamos a conversar en algunos minutos con el senador Andrade. Y en la Intendencia de Montevideo está Diego Martín y está todo casi pronto para que se presente este libro del maestro Oscar Washington Tabárez. Adelante, Diego, contanos. Así es, compañeros, buenas tardes para todas y todas. Las Puertas de la Memoria, un libro escrito por el maestro Oscar Washington Tabárez, que recorre parte de su vida y su trayectoria futbolística, el ex entrenador de la selección uruguaya, a 15 años además de lo que fue aquel Gran Mundial del año 2010 en Sudáfrica, con varios ex futbolistas que vinieron acá a saludar al maestro Tabárez, así que estaremos acá viendo qué surge. Otro tema, la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de la Cámara de Representantes aprobó en general el proyecto de ley de rendición de cuentas, pero hubo una serie de disposiciones en particular
que no fueron aprobadas, entre ellas una muy importante, aquella en la cual el Poder Ejecutivo solicita que se eleve el tope del endeudamiento para hacerle frente a deudas que, dice el gobierno, vienen de la administración anterior. Esa parte del proyecto fue defendida por el diputado frente amplista Mariano Tucci y cuestionada por su par colorado Conrado Rodríguez. Han aparecido por allí artículos vinculados a deudas que mantiene ACE, lo que tiene que ver con los medicamentos de alto precio en el Ministerio de Salud Pública, lo que tiene que ver con el tope de deuda. Todo esto, insisto, fue debidamente explicado con lujos de detalle en la pasada jornada por el equipo económico. No votamos algunos artículos que a nuestro juicio no tendrían que estar en la rendición de cuentas, artículos que tienen que ver con habilitaciones de pago con respecto a determinadas deudas, por ejemplo las que aduce ACE y del Ferrocarril Central, porque en realidad existe crédito dentro del presupuesto nacional e existen normas habilitantes para hacer esos pagos. Desarrollo de nuestro tema de portada. La justicia condenó en proceso abreviado a 3 ex integrantes del Zunca como coautores de los delitos de apropiación indebida, estafa, asociación para delinquir y asistencia cometidos mediante un desvío de dinero del Fondo Social de Vivienda de Obreros de la Construcción. El fiscal Gilberto Rodríguez fue quien pidió la condena contra Santiago Bernaola, Bruno Bertolio y Víctor Rivero, quienes ya habían sido expulsados del Sindicato de la Construcción. Se dispusieron penas de 2 años y 1 mes de penitenciaría para 2 de ellos y 2 años y 3 meses para 1 de ellos. El Zunca y la Cámara de la Construcción, que coadministran el Fondo Social, presentaron una denuncia penal en enero tras detectar 193 transferencias no autorizadas a personas particulares por un monto que se supo hoy asciende a $1.200.000. El Fondo Social de Vivienda de Obreros de la Construcción es uno de los 4 fondos existentes en el rubro y su administración depende de una comisión honoraria integrada por representantes sindicales y empresariales del ramo. Más de este asunto, porque habló públicamente el fiscal a cargo de esta causa, Gilberto Rodríguez, fiscal de delitos económicos y complejos, que justamente dijo que en la investigación que determinó la condena de 3 ex integrantes del Sindicato de la Construcción por desvío de recursos del Fondo de Vivienda, atención porque esto lo dijo textualmente, aparece de manera bastante sólida que parte de ese dinero iba para el financiamiento del Partido Comunista y también dijo del Zunca. Rodríguez también declaró que no descarta citar como imputados a los dirigentes comunistas y ex dirigentes del Zunca, Óscar Andrade y Daniel Diverio, que hoy se desempeñan como senador y diputado del Frente Amplio respectivamente, porque se los vinculó a la causa. En principio aparece de manera bastante sólida, consolidada, de que parte de ese dinero, no sabemos bien qué porcentaje, iba para el financiamiento del Partido Comunista y del Zunca. ¿Cómo era la maniobra? Y bueno, como les relaté recién, es bastante compleja, pero consistía en movilizar dinero a través de otras personas, que por supuesto no les puedo dar detalles, pero son parte de lo que la Fiscalía va a seguir investigando, y luego en la obtención de determinadas partidas que tenían un fin determinado, que muchas de ellas se obtenían a través de la solicitud de prestaciones de dinero de gente que no existían, por ejemplo. En algunas declaraciones por lo menos se difundió que ellos habían mencionado a Daniel Diverio y a Óscar Andrade. ¿Esto fue así? Están mencionadas esas personas, sí. ¿Se van a citar? No se descarta la citación, por supuesto. De ella y de algunas cuantas personas más. Y bueno, en principio, si yo les tuviera que decir ahora, están en carácter de imputados, porque se le está por lo menos atribuyendo cierta participación dentro de lo que es toda la investigación de estos hechos. O sea, para aclarar, de esta maniobra que surge, el Partido Comunista y sus autoridades estaban al tanto de que se estaban haciendo estas maniobras económicas para financiar el partido, ¿es así? De lo que surge en principio de la investigación y de lo que han dicho los propios imputados hoy condenados, sí. ¿Usted los va a citar para continuar con esta investigación y ver si quedan en calidad de imputados, ¿es así? Sí, en principio por las atribuciones que tienen, yo diría, y es hasta más garantista, que las personas comparezcan en carácter de imputados. Tener un plan de fibra de Antel te conviene por donde lo mires. Tener un plan de fibra de Antel te conviene por donde lo mires.
Uno de los aludidos por el fiscal Rodríguez es el senador Andrade. Justamente en el móvil que presentamos en este momento estará Martín Duarte. Adelante. Gracias, Martín. Le agradecemos estos minutos al senador Óscar Andrade. Como bien decías, a raíz también de estas declaraciones del fiscal Gilberto Rodríguez, bueno, ¿qué primera valoración de esta condena de 3 ex sindicalistas del Zunca por este desvío de fondo? Y concretamente el fiscal en la jornada de hoy declaró que hay una fuerte línea de investigación de que esos fondos serían derivados tanto para el Partido Comunista como para el Zunca. Bueno, primero, mucha tranquilidad. Yo creo que los compañeros que tuvieron que tomar la decisión ante un desvío, o sea, en diciembre del año pasado se encuentra un desvío del Fondo de Vivienda y toman la decisión de investigar acerca de si esto era un elemento puntual o era un elemento extendido. De la investigación administrativa surge que era un elemento extendido y se toman medidas sobre todos los implicados. O sea, cada militante del sindicato que estuviera implicado con este debido fondo fue expulsado de la organización y de común acuerdo se deciden 2 cosas. Primero, hacer una auditoría externa que detectara el origen de cómo surgió esta organización que se dedicó a hacer un fraude al Fondo de Vivienda y hacer la denuncia penal. Lo que cuesta entender parece por lo menos muy extraño que si el sindicato estuviera vinculado al desvío de fondos, haya tomado esta decisión. Porque el relato sería, tomaste la decisión de pegarte un tiro en el pie, sabiendo que estabas vinculado, en vez de dejar por un desvío, decidiste abrir toda una investigación. Pero mucha tranquilidad en la investigación. Yo creo que hoy el abogado del Fondo de Vivienda sostenía, y esa era nuestra posición, de decir, tiene que seguirse investigando hasta que se sepa dónde fue el último peso, contrario al juicio abreviado. Y me parece que ese es un talante que da garantía. Acerca de las apreciaciones del fiscal, muchísima tranquilidad al respecto por lo siguiente. O sea, esto va a culminar esta investigación, nosotros tenemos la convicción, archivándose sin encontrar nada ni contra el Zunca ni contra el Partido Comunista porque no puede haber pruebas de lo que no pasó. O sea, ¿por qué no hay pruebas? No hay pruebas de lo que no pasó. No pasó que hubiera un peso partido por la mitad de este fraude ni para el Zunca ni para el Partido Comunista. ¿Por qué lo denuncian así los condenados? Y también se manejan los 2 nombres claros que supuestamente estarían al tanto de esta maniobra, el caso tuyo y el caso de Diverio. Claro, yo lo que digo es, voy a hacer un paralelismo, ¿no? En este caso los denunciados fueron denunciados por el sindicato de la construcción, no es que la justicia investigó esto de oficio, ¿no? Quien lleva esto a la justicia es el sindicato de la construcción. Nosotros tuvimos un caso hace unos años del jefe de la seguridad presidencial que se ha aburrido de anunciar de que no operaba solo y que estaban de acuerdo en sus actuaciones tanto el prosecretario de la presidencia como el presidente. Pero no presentó pruebas de eso. O sea, salvo en una captura de pantalla que en un momento surgió acerca de la pesquisa a Marcelo Abdala, no presentó pruebas ni de las coimas, ni de los pasaportes, ni de nada. En mi opinión, hasta que no presente pruebas que demuestren que efectivamente había vinculación, lo razonable es decir, no, primero presenta pruebas. Acá lo que se tienen que presentar son pruebas. O sea, pruebas, me parece extrañísimo que hubo una transferencia de $1 millón y no dejó rastros. O sea, ¿y más atribuye esas declaraciones del fiscal que asegura que hay como una línea fuerte de investigación? No voy a interpretar, yo lo que digo es, si esto fuera así, ¿no? Habría una operación genial de transferencia de $1 millón para una organización que en la campaña no tuvo un segundo de televisión, ni agencia de publicidad, ni un segundo de televisión, nada. Fue de las campañas más austeras de todas, pero además, y para el Zunca decide denunciar. O sea, en teoría la trama la arma el Zunca y decide denunciar, investigar, hacer auditoría y llevar el tema a la justicia. O sea, ¿alguien puede explicar esto razonablemente? ¿No? Decir, bueno, en todo caso, sería razonable por torpeza. Armaste una trama y decís denunciar a la justicia la trama, ¿no? Y armar investigación administrativa y auditoría externa. Mucha tranquilidad. Yo lo que espero, o no sé si se logrará, es que cuando esto se archive, y se archive con este resultado, el resultado con el que se va a archivar esta investigación, es que no hay un peso partido por la mitad, ni para el Zunca, ni para el Partido Comunista,
tenga la misma trascendencia pública. ¿Siente que están ensuciando su nombre? Porque de hecho, bueno, el propio fiscal hacía referencia a que puede ser citado, incluso imputado. Yo estoy encantado de ir citado. O sea, encantado de ir citado. Lo que digo es, puedo ir citado 10 veces a la justicia, lo que no va a haber es lo que no puede haber, es medio gramo de prueba de tener algo que ver con esta matufia. Es más, en diciembre cuando me entero del resultado de esto, lo primero que me consultan, digo, esto hay que investigarlo a muerte. ¿Usted no estaba enterado de esta situación? El planteo... Tengo que consultar. El planteo a los compañeros, cuando surge esto, entiendo la consulta, pero es una consulta que pareciera impropia, digámosle. El planteo a los compañeros es, hay que investigar esto al hueso. Y el planteo que lleva el abogado de los fondos hoy, que es decir, sigas investigando hasta el último milímetro, porque hay que encontrar a dónde fueron los fondos, es un planteo que yo comparto. Y si tengo que ir mañana, voy mañana a la justicia sin ningún problema. Porque, repito, no puede haber pruebas de lo que no pasó. O sea, no se pueden construir pruebas de lo que no pasó. De lo que no pasó. Y lo que no pasó es que hubiera un peso partido por la mitad de este fraude que se hizo, ni para el Zunca, ni para el Partido Comunista, ni nada que vincule ni a Daniel, porque pongo las manos en el fuego por Daniel, ni a mí con esta matufia. Que además, repito, cuando nos enteramos fuimos de los primeros que dijimos, esto hay que llevarlo al fondo, no alcanza con este incidente, hay que llevarlo al fondo, hay que investigarlo, fue la recomendación que le dimos en su momento a los compañeros y que los compañeros también asumieron con mucho coraje, en el sentido de decir, bueno, hay que buscar, escarbar, sabiendo que tenías esta circunstancia mediática compleja, pero hasta es una forma de defender los fondos, que son una construcción de décadas. Senador, le agradezco mucho estos minutos. Gracias a ustedes. Compañeros, sigan ustedes de allí. Gracias, Martín y equipo. Seguimos en tema. El abogado del Fondo Social de Vivienda de Obreros de la Construcción, Óscar López Goldaracena, celebró la condena de los 3 ex integrantes del Zunca por este desvío de dinero del fondo, pero aseguró que presentó un recurso para que se investigue a otras 11 personas más. También dijo que por el momento no hay pruebas para afirmar que el dinero desviado haya ido al Partido Comunista o al Sindicato de la Construcción. Se trata de un excelente trabajo de la Fiscalía y de la Policía, a los cual subamos como denunciantes por el Fondo de la Construcción, pero hay muchísimos más personas e indagados en esta maniobra. ¿Qué ocurre? Al haberse celebrado un acuerdo de juicio abreviado entre la Fiscalía y la Defensa, no se puede continuar la investigación en este proceso, no hay juicio oral. Se aceptan las responsabilidades con unas penas exiguas, pero si estamos hablando de más de $1 millón y considerando los quantum de la pena, llegamos a la conclusión que el crimen paga en este país, porque se le está robando más de $1 millón a los obreros. ¿Y cuáles son las penas que se han puesto? Pese a que el fiscal Gilberto Rodríguez aseguró que hay elementos sólidos para decir que parte del dinero desviado fue para el Partido Comunista y el Zunca, López Goldaracena entiende que por el momento no hay pruebas para afirmarlo. Me alarmaría que así haya sido, que de un sindicato se financie un partido político. Pero no se puede afirmar eso livianamente, porque no hay pruebas. Como representante en este caso, como abogado del Fondo de Vivienda de la Construcción, hay que ir hasta las últimas consecuencias en este caso. Ahora cambiamos de asunto y pasamos a otro de los grandes temas de los últimos días, quizá el más notorio, porque el directorio de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios decidió aplicar algunas medidas ante la falta de una solución parlamentaria que le dé liquidez a ese subsistema previsional. Y atención, el presidente del organismo, Daniel Alza, manifestó que las obligaciones de pagos correspondientes al mes de junio se harán con normalidad, pero aclaró que las jubilaciones y pensiones correspondientes al mes de julio se efectuarán en 2 pagos. Para el mes de julio, es decir, las obligaciones que tenemos previstas para el mes de julio van a ser diferidas en 2 pagos. Por un lado, los afiliados, los jubilados, los pasivos y los pensionistas van a cobrar el 75% del monto correspondiente para ese mes en la fecha, en el 31 de julio, como ya estaba pactada, es decir, la misma fecha prevista en el calendario, y el resto, el 25%, se va a pagar el día 7 de agosto del 2025.
Esta decisión se debe a que nosotros no tenemos los fondos suficientes hoy previstos ya para completar el pago del mes de julio. Las obligaciones de los activos que tenemos que pagar del mes de julio terminan de llegar a la caja en los primeros 3 días del mes siguiente. Entonces, con ese dinero es que vamos a completar el pago del 25% en el mes de agosto. Bien, otro asunto. Darwin Taroco, ex director del Comcar, condenado por colaborar con el ex senador Gustavo Penades, se comunica habitualmente con Erwin Coco Parentini, barra brava de Peñarol, que está preso en una unidad de máxima seguridad. Y en esos mensajes a los que accedió MBD Noticias, Taroco asume haber ayudado a Penades, aunque dice que no lo conocía, y también amenazó con matar, atención, a un funcionario policial y también a un funcionario del Parlamento que están condenados por la misma causa. La gente obra con código, si no tenés código, durás poco en la vida, o por lo menos eso me enseñó el barrio, ¿viste? Desde chiquitito. Yo sé que podría haber hablado y mandado en cana al político que le va a hacer el cosa y todo. La política es una mafia más grande que cualquier otra mafia que vos conozcas acá en la vuelta, te digo, una justa. Pero yo no mandé nada en cana. Lo mínimo que esperaba era que me pagara el abogado o algo. Yo te voy a decir la verdad, el viejo este ni lo conozco, el Penades. Pero a través de él iba a llegarlo, ¿viste? Pero no pasa nada. El hijo de mi mujer que yo no hablara nada, que era más útil afuera que adentro, no me pagó ni el abogado. Un paquete no me mandó. Así que cuando yo sabía tengo que hablar con él, ¿viste? Y son cagones. Cuando lo agarrás solo son cagones. Bueno, ese otro milico puto que me traicionó también lo obligaron a hablar contra mí. Mazo Fierro se dio cuenta que lo está siguiendo todo y lo agarraron y lo obligaron a hablar contra mí. Y luego se apretó de una forma, se cagó y dijo lo que ellos querían escuchar, cualquier cosa. Algunas cosas verdad y otras cosas re mentira, pero está. ¿Qué tengo que hacer con un tipo de eso cuando salga? Deja pasar un poco, bajar el polvo y... ¿Me entendés? Ya está, horrible para él. Y lo mismo el político que yo le pasé en un diagrama. El loco me mandó a decir por la mujer que es más útil afuera que adentro y que no hablara nada de él. No, yo no voy a hablar nada porque tengo código. No me interesa hablar nada. Pero a mí no me ayudó con nada, loco, ni con los abogados, ni con nada. Y cuando yo salga voy a tener que ir a buscarlo, ¿ven? Vos sabés cómo es eso, ¿no? Más de este asunto, Erwin Coco Parentini le manifestó al exdirector del Comcar, Darwin Taroco, a quien recién escuchábamos, estar dispuesto a brindarle ayuda. En las conversaciones entre ambos privados de libertad, Parentini dijo que el vínculo entre ellos es previo a que el exdirector del Comcar estuviera preso y aseguró ser inocente en una causa que lo vincula con la difusión de algunos nombres de testigos. Sí, obvio, tenés que buscarle la vuelta ahí, pero eso tenés que esperar a que se tranquilicen las cosas. Ya en un ratito ya quedamos todos ahí en la vuelta, ahí en la pista, y nos damos la mano, porque sí, ya sé, sí. Pero como ya te digo, yo tengo abogado, pero yo a mi abogado, yo estoy para matarme, Ñiri. Yo mi abogado lo tengo ahí trancado, yo no le doy un mango. Por eso te digo, más que nada, no sé, hablar con tu abogado y a ver cualquier cosa que tenga que hablar con nosotros, bueno, que hable. Yo no sé porque tampoco no se me paran los pedales el Pablo, ¿entendés? Ahora que le está soltando todo eso a la fiscal. Me quiere hacer comer, no sé, me quiere hacer comer la cancha y salir con la suciera esa. Pues ya te digo, yo le dije de frente, digo, mirá que si al hombre hay que limpiarlo, yo el abrazo que el hombre tenía los nombres de los testigos porque se los di yo. Yo no tengo problema en abrazar eso porque está, así me le sigo parando los pedales en la injusticia que están cometiendo conmigo. Como yo le dije a la abogada, yo se lo dije al abogado, yo se lo denuncié a la jueza y no hizo nada. Y la única cuando se lo denuncié, yo se lo denuncié al director y el director por obligación queda obligado a escuchar una denuncia y actuar, le digo yo. No como hizo mi jueza que se está haciendo no sé, no puedo hacer nada. Como yo le dije, ¿yo qué puedo hacer metido entre un módulo 11? ¿Qué puedo hacer metido entre una celda? Si no pueden hacer nada ustedes que son los jueces, que son los dueños de la pelota. Bien, otro tema. El presidente de la República, Yamandú Orsi, se reunirá con la dirección del PIT-CNT el próximo 23 de junio para recibir las prioridades programáticas que surgieron de este 15º Congreso de la Central Obrera. Entre otras propuestas, el movimiento sindical impulsa la iniciativa, digamos, de aplicar un impuesto de 1% a los sectores de mayores ingresos para destinar esos fondos al combate, a la reducción, digamos, de la pobreza infantil y además también se impulsa la reducción de la carga laboral pasando a las 40 horas de trabajo por semana sin pérdida de salario. La dirección entrante, recién emanada de la elección que deriva de nuestro 15º Congreso Nacional Ordinario, le solicitó una reunión al presidente de la República para presentar la nueva dirección,
para, digamos, comentar con el presidente las prioridades programáticas que surgen del Congreso, entre las cuales destaca la necesidad de un ámbito tripartito de diálogo social hacia una estrategia de desarrollo nacional, que es muy importante. Mismo esta propuesta que hacíamos para que haya un tributo al 1% más rico de la sociedad uruguaya, que pueda ser destinado a abatir la pobreza infantil. Evidentemente se viene el presupuesto nacional, los consejos de salario, estamos en los prolegómenos de que se convoque el diálogo social para la seguridad social y nosotros tenemos un planteo, digamos, de avanzar hacia una ley que establezca un máximo de horas trabajadas en la semana de 40 horas semanales con pago de 48, una serie de propuestas. Abdala consideró una señal positiva del gobierno la suspensión por 60 días del régimen de licencias médicas. Me parece que es una señal bien positiva desde el punto de vista del diálogo, de la negociación colectiva, porque es un periodo que hay que aprovechar, digamos, para llegar a un acuerdo que no vulnere la negociación colectiva, que no vulnere los derechos de los trabajadores y las trabajadoras y que sea positivo, ¿no? Les contamos que la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de la Cámara de Representantes aprobó en general el proyecto de ley de rendición de cuentas correspondiente al año 2024, pero la oposición resolvió no acompañar el aumento del tope de deuda por 1.200 millones de dólares y tampoco acompañó el refuerzo presupuestal destinado a ACE y al acuerdo realizado con el consorcio a cargo del Ferrocarril Central. La iniciativa pasará al plenario de la Cámara Baja el próximo martes para luego ir al Senado. No votamos algunos artículos que a nuestro juicio no tendrían que estar en la rendición de cuentas, artículos que tienen que ver con habilitaciones de pago con respecto a determinadas deudas, por ejemplo las que aduce ACE y del Ferrocarril Central, porque en realidad existe crédito dentro del presupuesto nacional e existen normas habilitantes para hacer esos pagos. Se quiere intentar construir un relato como diciendo de que las cuentas que dejó el anterior gobierno han sido catastróficas y es por esto que en definitiva se quiere subir el tope de endeudamiento que tiene el país. Aquí lo que se intenta es subir el tope de endeudamiento en un 50%. Actualmente el país tiene una norma que establece que son 2.300 millones de dólares, el tope que tiene el país para endeudarse por año, y aquí se está aumentando a 3.450 millones de dólares. Realmente entendemos de que es un exceso. Lo que está haciendo el Frente Amplio, la administración de Yamandú Borsi, es poner a consideración artículos que dan cuenta de cumplir con los compromisos que el Uruguay ha asumido en la pasada administración. Y es por eso que han aparecido por allí artículos vinculados a deudas que mantiene ACE, lo que tiene que ver con los medicamentos de alto precio en el Ministerio de Salud Pública, lo que tiene que ver con el tope de deuda. Todo esto, insisto, fue debidamente explicado con lujos de detalle en la pasada jornada por el equipo económico. La postergación de gastos de la administración anterior es mayor que la de otras administraciones. ¿Es necesario este aumento de tope de deuda? Es bastante superior, ¿no? Hubo casi 1.000 millones de dólares que pasaron por debajo del radar fiscal. Esas son las cosas que muchas veces los partidos de oposición no cuentan. El secretario general de la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado, COFE, José Lorenzo López, dijo que las y los trabajadores preferirían que se derogue la ley de licencias médicas para el sector público instaurada en la anterior administración y que este gobierno suspendió su aplicación por 60 días. López también dijo que COFE va a negociar con el gobierno con la cabeza abierta y con el convencimiento de que hay que hacer concesiones recíprocas. Nosotros lo que preferiríamos es que esta ley se derogue totalmente, pero como en cualquier negociación hay que hacer recíprocas concesiones. Entonces nosotros vamos a ir a negociar con la cabeza abierta, planteando los argumentos que tenemos y discutiremos y analizaremos con el Poder Ejecutivo a ver hasta dónde podemos llegar y ojalá podamos entendernos y llegar a un acuerdo teniendo presente eso, ¿no? Que en cualquier negociación todos tenemos que hacer recíprocas concesiones, ¿no? Bien, hora de recibir a la periodista Ana Laura Pérez para esta columna digital. Ana Laura, bienvenida, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Todo bien, Natalia? Sí. Todo bien. Hoy vamos a hablar de redes. Vamos a hablar de redes. Hoy vamos a hablar de redes, sí, porque era interesante traer el caso del Supremo Tribunal Federal brasileño, que tiene un sistema donde van votando los jueces de forma paulatina, pero con la última votación del último juez que llegó a 6 contra 11, si bien los demás, hay algunos que todavía tienen que
emitir su fallo, pero los fallos se emiten por mayoría simple, por lo cual ya hay los votos para tomar esta decisión. Y es que a partir de ahora se va a poner presión sobre las plataformas para bloquear contenidos, no solamente por orden del juez, sino que se les va a pedir que sean proactivas en el bloqueo de contenidos. O sea, que decidan quienes dirigen esas redes qué contenidos se permiten y qué contenidos no. Exacto, en particular para algunos temas específicos. Se habla de violencia, si bien esto una vez que salga debería ser reglamentado, porque no es claro, esto da marcha atrás a la legislación aprobada en el 2014, o sea, daría marcha atrás a una legislación que fue aprobada en el 2014. En algún punto se acerca a la legislación europea sobre el tema. Y los temas sobre los cuales va a hacer mayor hincapié serían la desinformación. Esto se lo vincula y se da, varios medios en Brasil lo mencionan, que se da en paralelo con el juicio contra Jair Bolsonaro por el golpe de Estado, donde parte del proceso judicial tiene que ver con la circulación de material de desinformación en redes, sobre todo en WhatsApp, que fogoneó un estado de situación, un estado de cosas. Entonces, en primer lugar, se habla de cuestiones que tienen que ver con la desinformación, ese sería como un territorio. Se habla de pornografía infantil, ahí es menos discutible, si se quiere, entre otras cosas, porque es más fácil de determinar específicamente qué es y qué no es. Y después se habla también, y también ahí se entra en un territorio complicado y peligroso, y es se habla de violencia, que es como una bolsa enorme, y de discurso de odio, que también es difícil, ha sido discutido en algunos países, es un delito que se empuja. Alemania ha liderado por su propia historia como país, pero hay otros países donde el discurso de odio es muy discutido, incluso en Uruguay ha sido muy discutido el uso del discurso de odio como una carátula. ¿Y eso implica determinados criterios que se deben seguir o queda, digamos, al criterio de quienes dirigen esas redes sociales? ¿Se confía, se le da como una confianza en ese sentido? Bueno, por empezar, una cosa que ha definido históricamente el trabajo de las redes sociales es la falta de transparencia. La falta de transparencia en por qué toman las decisiones. De hecho, hay montones de casos. En Brasil ha habido varios, y ha habido en Uruguay, y ha habido en varios países de América Latina, Chile y Colombia han sido países donde se toma la decisión de, por ejemplo, eliminar contenidos asociados a un hashtag durante una protesta, y la explicación que se da es o ninguna, o vidriosa, o poco clara, no se entiende. Entonces, históricamente las plataformas han tomado decisiones que no han sido claras, que no sabemos a qué responden. No sabemos a qué responden. Mucha gente ha recibido mensajes sobre que se le bajó una publicación específica y se dice que violó lo que llaman las normas comunitarias, pero no se especifica cuál norma y haciendo qué. O sea que de pique le está dando, le está pidiendo a las plataformas, que no son otra cosa que empresas privadas multinacionales, que apliquen criterios que no están claros, legislaciones que no son las propias del país, no específicamente de Brasil. Es un antecedente, cuando menos, complejo si Brasil toma ese camino, porque de hecho Brasil es el país de Sudamérica con la capacidad de negociación con las plataformas que lideraría una supuesta legislación, digamos, transnacional en Sudamérica. Bien. O sea, se podría decir que es uno de esos casos en los que es preferible no reglamentar que reglamentar. Bueno, sí, o que la reglamentación no implique que la decisión pase por las plataformas, que ha sido como el impulso que se ha tomado en el caso de Brasil. Bien. Lo otro que preocupa es que algunas de estas cosas respondan a una serie de presiones. Por ejemplo, el juez que tomó la decisión en 2023 de bloquear ex Twitter, a raíz de un proceso judicial, ha sido incluido en una lista del gobierno norteamericano de gente cuya visa está en duda o marcada, o se le piden otras cosas, o requiere determinadas decisiones. Entonces, también se toma ese antecedente para analizar si esto no podría traerle algún problema a Brasil con el gobierno norteamericano a raíz de su relación con las plataformas. No se expone a quienes deberían tomar esos criterios, digamos. Exacto. Bien. También podría responder a eso. Es bastante complejo, falta que voten los jueces que todavía, aunque la decisión ya está, porque como yo decía, 6-11 ya está tomada, hay un juez que votó en contra y faltan que voten los demás, y después hay un proceso por el cual debería reglamentarse esto. Bien. Pero es interesante para Uruguay y para el resto de los países del continente, justamente porque es Brasil el que está marcando el tono en la relación con las plataformas. Bien, bueno, clarísimo. Seguiremos con este tema seguramente. Muchas gracias, Ana Laura. Por favor, Natalia. Hasta la semana que viene. Nos vemos. Ya sigue Martín.
Otros asuntos. Les contamos que el Ministerio de Relaciones Exteriores informó en un comunicado que en los próximos días se reactivará la tensión consular entre Uruguay y Venezuela luego de la interrupción de esos servicios en julio del año pasado. El ministro Mario Lubetkin sostuvo que esto permitirá atender la situación de algunos ciudadanos y ciudadanas de Uruguay que están en Venezuela y viceversa, pero aclaró que esto no implica que el gobierno uruguayo cambie de opinión acerca de no reconocer el resultado de las elecciones presidenciales venezolanas del año pasado. Tenemos el caso del ciudadano detenido en Venezuela, tenemos un desgraciado caso de un ciudadano que falleció hace 2 semanas, pero por el hecho de no tener un mínimo de relaciones consulares con Venezuela, todo se nos está complicando con ese país y estamos tratando de acelerar caminos, no para el restablecimiento de relaciones diplomáticas con Venezuela, que no está planteado, pero algún mecanismo consular, y en eso tenemos que acelerar el ritmo, porque si no, es el preso, es el ciudadano que fallece, y van a haber otros casos, porque tenemos miles de uruguayos en Venezuela y tenemos miles y miles de venezolanos aquí, que ustedes muchos saben cuál es la situación de la vida diaria. Ese es un tema que tenemos que resolver rápidamente. Al tener todo cerrado y al ser un gran país y al tener miles de uruguayos así, es lógico que pasa este tipo de cosas. Lo que nosotros decimos es, ya no se sostiene más esto, tenemos que ir a encontrar alguna solución en la que estamos buscando. La forma de consular no se pega a la forma diplomática de representación. Nosotros está claro que dijimos desde el primer momento, nosotros no reconocemos los resultados de las últimas elecciones presidenciales y mantenemos esa posición, no los reconocemos. Pero no va de la mano el hecho de ayudar a los ciudadanos desde el punto de vista consular, tanto allí como aquí, para los dos lados. Eso es lo que estamos viendo técnicamente para resolverlo. Presenta Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. ¿Qué tal? Buenas noches. Abrimos el capítulo internacional hablando de la crisis que se vive en Bolivia y el agravamiento de la misma a raíz justamente de empezar a contabilizar a los primeros muertos, por lo menos de esta etapa de la crisis que vive ese país. 4 policías concretamente han muerto en las últimas horas como parte de los enfrentamientos que se dan, en este caso en la región de Potosí, pero también en la ruta que une La Paz y Cochabamba, que no es la única que está cortada. Hay más de 20 y pico de bloqueos en distintas rutas de Bolivia, lo que ha generado enfrentamientos entre manifestantes que piden, entre otras cosas, la renuncia del presidente Arce, a quien culpan por la situación económica, la escasez de combustibles, de dólares, de alimentos que vive el país, pero además por entender que las maniobras que ha realizado el gobierno de Bolivia son para evitar que Evo Morales participe en el próximo periodo electoral, algo que tiene inhibido constitucionalmente porque ya fue 3 veces presidente y no hay posibilidad de reelección. Todo esto se dio a partir de la orden de desalojo que el presidente Luis Arce Catacora mandó para que se desbloquearan las rutas del país. Los incidentes se registraron en un poblado minero de Yayagua, en la región de Potosí, y en una vía que conecta La Paz con Cochabamba, bastión político de Evo Morales y epicentro de las protestas que desde la semana pasada llevan a cabo sus partidarios. En una declaración desde el Palacio de Gobierno, el presidente Luis Arce expresó su condolencia a los familiares de todos los mártires de la policía, mientras que el ministro de Gobierno, Roberto Ríos, afirmó que los hechos se produjeron cuando un grupo antimotines fue emboscado por algunos de los campesinos que bloquean las vías y que 2 de los agentes murieron por disparos de armas de fuego. Por su parte, el dirigente campesino David Beizaga, cercano a Evo Morales, denunció a la prensa que los militares y policías tienen órdenes presidenciales para usar sus armas de fuego y pidió que el gobierno de Luis Arce ordene el repliegue de las unidades para no mancharse las manos con sangre. En medio de un clima de tensión por falta de combustible, dólares y alimentos, entre otros insumos, el presidente Arce ordenó a militares y policías el operativo para desbloquear carreteras en los departamentos de Cochabamba, Oruro, Potosí y Santa Cruz. El gobierno sostiene que Morales busca perjudicar los comicios de agosto y luego ver la manera de registrarse como candidato, ya que está inhabilitado por la Constitución que prohíbe más de una reelección. Un avión Boeing 787 Dreamliner se estrelló hoy en la India. El vuelo había partido de una ciudad en el oeste de ese país rumbo a Londres
y cayó poco después de haber despegado de un aeropuerto de una importante ciudad en el oeste de ese país. Lo más curioso de todo esto es que una persona sobrevivió, a pesar de que ya son casi 270 los muertos que se han registrado. 250 y pico estaban en el vuelo, pero hubo otro grupo de personas que lamentablemente, algunos de ellos estudiantes, falleció a consecuencia de la caída del avión. El hecho milagroso es que una persona haya salido con vida, teniendo en cuenta que el avión llevaba 125.000 litros de combustible y que no había llegado ni siquiera a replegar las ruedas luego del despegue. Por otra parte, esto no hace más que agravar la situación de la empresa estadounidense Boeing, porque este modelo ya había tenido algunos problemas, aunque ningún accidente mortal, pero sí otros aviones de la empresa, como el 737 MAX, que incluso llevó a que muchos de ellos quedaran en tierra durante mucho tiempo. Esto no hace más que agravarlo porque hace poco tiempo, y a raíz de los inconvenientes que vive esta empresa estadounidense con sede en Seattle, Washington, bueno, dijo que los aviones de Boeing eran una verdadera bomba de tiempo. Han llegado 265 cuerpos al hospital, según el mensaje que hemos recibido, declaró a los periodistas el subcomisario de la policía, Canan de Sal, cifra que incluye a algunos estudiantes, luego que el avión chocara con el edificio donde estos se encontraban, al tiempo que se confirmó que un ciudadano británico que se encontraba sentado junto a la salida de emergencia sobrevivió a la tragedia. 30 segundos después del despegue, hubo un ruido fuerte y luego el avión cayó, dijo el sobreviviente de 40 años, quien volaba en el asiento 11A cerca de la primera clase, mientras que las autoridades no descartan que haya más sobrevivientes del vuelo en los hospitales debido al caos que imperó en el lugar del accidente durante los trabajos de rescate en medio del fuego y los escombros. A bordo de la aeronave viajaban 230 pasajeros y 12 miembros de la tripulación, entre ellos 169 ciudadanos indios, 53 británicos, 7 portugueses y 1 canadiense, al tiempo que las autoridades afirmaron que la intensidad del fuego tras el accidente hizo imposible rescatar con vida a más pasajeros, ya que el avión transportaba casi 125.000 litros de combustible. El Boeing 787 Dreamliner, uno de los aviones comerciales más avanzados y emblemáticos de la era moderna, marca el primer accidente fatal en el que se ve involucrado este modelo, que lleva más de 12 años operando a nivel global y ha sido una de las apuestas más ambiciosas de la Boeing en aviación comercial, que inició su desarrollo en 2004 con una inversión de $8.000 millones, modelo que surgió para responder a la demanda por parte de las aerolíneas de aviones de largo alcance, más versátiles y con un menor consumo de combustible. Presentó Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. Ahora nos vamos hacia la Intendencia de Montevideo, presentación del libro con contenido deportivo y algo más. Diego Martini, escuchamos y vemos la actividad. Sí, así es, compañeros, la presentación del libro del maestro Oscar Washington Tabárez, Las puertas de la memoria, y habla el maestro Oscar Washington Tabárez, lo escuchamos. Cuando se terminó lo de la selección, porque no me cambió la parte de los días, me cambió la vida. Y es por eso que yo tomé decisiones. Primero, definirme, se terminó. Desde ese día no he dado una nota de prensa, he participado de las actividades que estaban relacionadas con cosas en las que yo creo, pero no se terminó. Y además no quiero dar ni la más mínima sospecha de que si doy opiniones sobre todos estos temas que han hablado el profe y Mario, estamos en un momento difícil, sobre todo con las redes y con las cosas que vienen de todos lados, y no quiero, aunque sea incidentalmente, andar alentando la negatividad de las muchísimas personas que hay, sobre todo escondidas detrás de las redes, ¿no? Y bueno, por eso me emociona. En algún momento, cuando los escucho hablar, parece que están recordándome una película y que yo no estuve, porque
No es que no haya intentado hacer ciertas cosas, sí, hemos intentado hacer ciertas cosas. Primero con las convicciones nuestras, con gente en el cuerpo técnico que ya las conocía de antes, no tenía la más mínima duda como personas y como profesionales del aporte que podían tener. Celso, Mario Rebollo, el profe Herrera. Y la cosa empezó a crecer, vamos a decir, desde el 2006. Venimos para irnos, pero algo en el medio vamos a aportar. Exacto, les vamos a hablar del pronóstico del tiempo de Inumet para las próximas 48 horas en la zona metropolitana. Aquí vemos mañana viernes 13, allí vemos las nubes. En realidad mañana va a estar algo nuboso, pero en la tarde de nuboso a cubierto con probabilidad de precipitaciones y tormentas. La máxima será de 18 grados y la mínima de 8. Y yo sé que esto en general no gusta, pero dice el pronóstico de Inumet que en Montevideo y área metropolitana la lluvia se instala definitivamente, o por lo menos durante toda la jornada, eso quise decir, el sábado, pasado mañana, 14 de junio, que por la mañana tendrá en capital y cercanías cielo cubierto con precipitaciones y probables tormentas, lo que decía, y por la tarde y la noche cubierto con precipitaciones también. Temperaturas extremas pronosticadas para el sábado, una mínima de 10 grados y una máxima de 14. Bueno, ahora sí nos estamos yendo, como todos los días los invitamos a quedarse porque ya viene Lado B y luego MBD Noticias en síntesis. Y mañana tempranito estará al aire a las 8 la primera edición de MBD Noticias, a las 13 estará al aire el segundo turno informativo y con Natalia volveremos a las 18:55. Hasta mañana. Gracias por estar como siempre.